Esta noche vamos a charlar, vamos a conversar con un amigo de la casa, un amigo que es economista y nos gusta conversar con él porque nos pone puntualmente al día de todo lo que está sucediendo, no solamente en Medina, sino en todo el mundo. Estamos hablando de Miguel Ángel López Mendo. Miguel Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, vamos a hablar de economía, pero yo no sé por qué será. Siempre los economistas sois unas personas muy pesimistas. Yo no conozco a ningún economista. Sois como los agricultores, que siempre estáis deseando, siempre pedís más que llueva, pues vosotros siempre estáis con un poco con el pesimismo, ¿no? No, lo que pasa, ya sabes que la economía es como el cuerpo humano, es un ser vivo y lógicamente tiene unos grandes movimientos y como en cualquier circunstancia puede ocurrir algo, estamos hablando ahora de guerras, estamos hablando de cambios climáticos y todo esto no influye, ¿no? Y por eso no es que seamos pesimistas, es que somos realistas. Es que como analista de bolsa que eres, Miguel Ángel, todo influye. Estamos, por ejemplo, influye elecciones en Estados Unidos, influye guerra de Rusia-Ucrania, influye lo que está pasando en la Franja de Gaza, influye lo que está pasando en el gobierno de la nación, casi hasta lo que pasa a nivel local. Todo influye para la economía. Sí, porque la bolsa simplemente es el reflejo del bolsillo del ciudadano. El que manda en la economía es el bolsillo del ciudadano, ¿no? Y si mañana hay un problema en Ucrania y me sube el petróleo, pues lógicamente esto me afecta, ¿no? Y seguramente igual viajo menos. Si sube fuertemente por el tema de la inflación que hemos vivido estos meses, estos años atrás, lógicamente esto repercute para que consumamos menos. Y por eso la bolsa simplemente es el reflejo del comportamiento del bolsillo, pero siempre, como hemos comentado muchas veces, adelantándose a la economía. Este es el problema. O sea, va siempre por delante. Hace muchísimo tiempo, yo me gusta transitar por todas las ciudades de España, y ya hace muchísimo tiempo que no veo grúas, ¿no? en los edificios, que no se construye nada. ¿Por qué? ¿Por qué ese parón? ¿O se está notando ya que empieza a haber grúas en diferentes...? Depende. Por ejemplo, yo en algunas ciudades que conozco, hay grúas como champiñones. Sí. Sí, de la construcción. Empezamos la construcción nueva después de la crisis, en el 2015 más o menos, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que quedaron muchos locales vacíos, tierras vacías por la crisis anterior. Estos se han construido todos. El problema es en los centros, ¿no? Que no hay terreno. ¿Y qué se está haciendo? Pues aprovechando edificios antiguos y demás para construirlo. Y repito, es verdad que en Medina, por circunstancias, esto no lo vemos, ¿eh? Pero hay grúas como champiñones. Ayer estaba en Valladolid y estaba esperando un autobús y tardó un poquito más. Pasaron 8 o 10 autobuses de diferentes líneas. Era raro el autobús que no anunciaba urbanizaciones, en este caso en Valladolid, ¿no? Por eso la construcción está muy fuerte. Y no está más fuerte, el caso de los precios y todo esto, es porque hay mucha demanda y no hay oferta. A raíz de la crisis se paró. Y luego todas las regulaciones, todos los trámites, esto ha provocado que los pisos suban, que suban los alquileres, porque es que no hay pisos. Y sin embargo no hay pisos a la oferta, a la venta, pero hay grandes demandas, tremendas. Lo que es cierto que un ciudadano cualquiera, en cuanto ahorraba un dinero siempre, lo invertía en una vivienda, ¿no? Siempre era decir, mira, pues casi en el banco no me va a producir nada, pues me compro una segunda vivienda, ¿o tercera vivienda? Sí. Bueno, es una característica de cada país, ¿no? En España, efectivamente, la inversión, quizá por tradiciones históricas, lo que sea, ¿no? Ha sido la vivienda. Otros países, después lo metían en el banco, compraban productos financieros, pero en España fue la vivienda, que ni es mejor ni es peor. Por ejemplo, en la crisis anterior, claro, el tener tu dinero en la vivienda fue muy malo, porque nos encontramos con personas que eran millonarias, y no llegaban a fin de mes. ¿Por qué? Porque su fortuna estaba en un piso y el piso no había forma humana de venderlo. Sin embargo, a lo mejor países como Italia, donde al margen de la vivienda lo meten más en productos financieros, bueno, tú tienes el dinero en renta fija o tienes en el banco, te hace falta, lo sacas y ya está, ¿no? Por eso recordamos que el 85 al 90% de los españoles, las familias, tienen vivienda en propiedad, porque aquí no entendemos el alquiler, ¿no? Y el 50% tienen una segunda vivienda en otras zonas. Es típico en España. Y esto lo que ha provocado, entre otras cosas, la gran riqueza en la construcción, que hay tantas crisis, porque fíjate, detrás de un piso hay 40 profesiones. Y por tanto, cuando las cosas van bien, evidentemente la recuperación es impresionante.
Y es una cosa muy, muy típica nuestra, que otros países de la Europa, que no tenían costumbre de la compra del piso, ahora lo están haciendo también, sí. O sea, hemos sido pioneros en Europa en comprar pisos que ahora nos están copiando los demás. Me quedo con esta frase: detrás de un piso hay 40 profesiones. Claro, es terrorífico. Fíjate que en el 2001, en la crisis anterior, en el 96, cuando hacíamos los programas en Antena 3, en el 92 entró una crisis terrorífica de los pisos, ¿no? Y empezamos a recuperarnos en el 96. Normalmente la recuperación son 5 años, del 96 al 2001. Y en el 2001 paró la construcción, y los que nos están escuchando, que se dedican a la construcción, se pegaron un susto porque se pensaba que el ciclo de los pisos iba a acabar. Pero por una serie de razones le tiraron, ¿no? Y esto hizo que, por ejemplo, en el 2001 Alemania entró en recesión, pero una recesión brutal. Y sin embargo, España nos salvamos, y fue gracias a la construcción. Porque, como decíamos, ¿no?, detrás de la construcción. Ahora, la crisis del 2007, claro, hizo mucho daño, porque mis ahorros estaban en una cosa que yo no podía vender, porque no se compraba. O sea, que tiene su equilibrio, sus más y sus menos. Vamos a centrarnos un poco en la zona que estamos. Y ahora mismo, seguramente lo que está preocupando a muchas familias en Valladolid y en toda la zona es el tema de Bimbo. ¿Eso puede afectar a la factoría que tenemos en Medina, a los trabajadores de Medina? Bueno, esperemos que no, ¿no? Mira, cuando se dio la noticia de que Siro iba a cambiar de planes y marchaba, y uno de los planes era marcharse de Medina, pues la gran preocupación para un medinense, que tal como está Medina, pues una gran empresa, que yo no sé qué trabajadores podía tener Bimbo, vamos, Siro o Bimbo ahora, quizá alrededor de 200 personas o algo así, ¿no? Pues una gran preocupación porque una empresa grande pues cerrara. Cuando se da la noticia de que la ha cogido Bimbo, en principio es una gran alegría, ¿no? Es una gran multinacional. Pero personalmente fue una gran preocupación. No lo dije aquí porque no me gusta alarmar a nadie, ¿no? Pero no me gustaba porque Bimbo en España no anda bien, sobre todo en el tema del pan, por las razones que sea, ¿no? Por las marcas blancas, por lo que sea. Y es verdad que cogería Siro, porque Siro trabaja pastelería, ¿no?, o bollería, y me imagino que la idea de Bimbo al coger Siro era diversificar su negocio. Y por tanto, fue una gran preocupación, no dije nada. Pero por desgracia no me he equivocado, ¿no? Y hace unas semanas pues hemos escuchado que va a cerrar en Valladolid, que viene precedida de un cierre en Madrid, y no sé si en Alicante por ahí han cerrado varias, ¿no?, porque no anda bien. Y entonces, ¿qué repercusión? En principio parece que están llegando a un acuerdo, y en parte de los 100 y pico trabajadores que tiene Bimbo en Valladolid, unos son a la recolocación, otros a las jubilaciones anticipadas, ¿no? Parece que hay una recolocación. Hay un dato positivo para Medina, ¿no? Y es que, bueno, es verdad que ahora tenemos dos grandes grupos de trabajadores, ¿no? No entramos en los funcionarios, que es otra historia, porque son oposiciones. Son los trabajadores privilegiados y los trabajadores no privilegiados. Los trabajadores privilegiados son los que trabajan en empresas grandes. Los no privilegiados, que es el 90% de Medina, es que trabajan en empresas pequeñas. ¿Y qué pasa? Cuando una empresa, el caso de Bimbo, es grande, lógicamente eso va a provocar primero que salgan los medios de comunicación, se va a cerrar, que se inste al gobierno de la nación, que se inste al gobierno de la Junta de Castilla y León, que hay recolocaciones, etcétera. Bueno, el caso de Madre en Medina, sigue Madre, ¿no? Sí, Madre, sí. Y ¿qué pasaba? Que eran 100 y pico trabajadores, y lógicamente por la presión del número, pues vino la ministra de Industria, creo que es de Ataquines, vino la consejera de Economía de la Junta, salieron los medios de comunicación, y bueno, al final pues buscan ayudas. Pero ¿qué pasa? Que son privilegiados, pasa con Gamesa, etc. Pero ¿qué pasa? En una empresa de Medina, vamos, donde sea, de 5 o 10 trabajadores, cierra. Ni va a venir la ministra de Industria, aunque sea de Medina, ni va a venir la consejera de Hacienda, y evidentemente cierra. Por eso son auténticos privilegiados. ¿Qué parte positiva para Medina? Bueno, no sé, no tengo ni idea cómo está Bimbo en Medina, porque los comercios sí que lo ves, ¿no? Si va bien o va mal. Por eso hace tiempo dije que Eroski iba a la quiebra, iba a cerrar, y que el Corte Inglés lo estaba pasando muy mal, como así ha demostrado, está vendiendo edificios por todos los sitios, ¿no? Pero una fábrica, claro, no lo ves, ¿no? Y la parte positiva es que de los 100 y pico trabajadores, 40 de los recolocados, la idea era traerles a Medina. Y esto, evidentemente, es positivo, porque si traen trabajadores a Medina,
es porque, bueno, la empresa va bien. Por eso la parte positiva que responde a la Bimbo de Medina. Pero claro, esto lo tendrían que decir los que saben de esto, que son los responsables de Bimbo en Medina. Fíjate que Bimbo es curioso. Bimbo es una empresa mexicana que fue fundada por unos emigrantes catalanes, ¿no? A principios del siglo pasado. Como todo inmigrante, ibas con una maleta y sin nada, ¿no? Montaron una pequeña horno, una pequeña pastelería y de ahí surgió la multinacional de Bimbo. Y es curioso, los que están escuchando que hayan vivido en México, lo sabrán mejor porque México tiene un ambiente muy especial para lo que llamamos ahora emprendedores. Y por eso cuando los emigrantes iban a México, así como vas a otros sitios, vas a trabajar, ¿no? Para comer, pero vas con la idea, sí, al principio trabajo, pero con la idea de emprender, de montar un negocio. Por eso fíjate que algunas de las mayores empresas del mundo están hechas por emigrantes que fueron a México. El caso de Bimbo eran los emigrantes catalanes. Carlos Slim, la tercera o cuarta fortuna mayor del mundo, es de origen sirio, de origen libanés, es la tercera o cuarta fortuna mayor del mundo, que no es alejado a Medina. Carlos Slim, entre otras cosas, es dueño de FCC, Fomento de Obras, que era una empresa de las Coplovis y se ha quedado con ella. Y hasta hace poco creo que en Medina FCC hacía la organización. Aqualia, conocida por todos, es de Carlos Slim. Y por tanto, algunas de las mayores empresas del mundo por emigrantes que fueron a México. Hay una anécdota. Yo hace 40 años que lo vi, ahora no, hace mucho que no voy. En Orense, la parte más pobre de Orense, que hubo una gran emigración, hay un pueblo que se llama Avión. Y si vas por allí en agosto, son 2.000 habitantes, bueno, ahora están asfaltados por lo menos, es el pueblo donde hay mayores coches de alto standing por habitante, ni en Marbella, ni en Madrid, ni en Barcelona. ¿Por qué? Porque hubo una gran tradición en aquella zona de migrar, por supuesto, ya sabes que Galicia se quedó medio vacía, pero fueron a México. Y ahí, evidentemente, tuvieron éxito y volvieron como grandes empresarios. Por eso la frase, ¿no? Fui con una maletilla, bueno, en gallego, y vine con un Mercedes. Y ahí están las mayores. Y vas allí, yo cuando fui hace 40 años, era la época, ¿te acuerdas de una serie que era Falcon Crest? Sí, hombre, claro. Unos enormes casas. Pues vas allí, las tierras no estaban ni asfaltadas, las carreteras ni asfaltadas, y te encontrabas aquellas casas con grifos de oro, de plata. Vas ahora en verano, en agosto, porque ellos solamente sacan el coche un mes al año. Lo tienen allí, el concesionario de Vigo, y tienen Lamborghinis, Rolls Royces, Mercedes, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque fueron los emigrantes que marcharon a México y tuvieron este éxito. Y al revés, pasa lo mismo. Están entrando grandes capitales mexicanos a España. Campofrío, conocida por todos, es mexicana. Fue fundada por una familia burgalesa, es mexicana. Bodegas Bornos, de aquí de Rueda, es capital mexicano. Por eso tiene este ambiente y Bimbo es esta historia, ¿sí? Y me recuerda un poco también a, por ejemplo, la forma de vivir de los asiáticos, es decir, lo que conocemos como los chinos. Un chino viene a España, viene, por ejemplo, a Medina del Campo y monta su propio negocio. No vienen aquí a trabajar para otros jefes, ¿no? Vienen aquí a montar su negocio. Sí, porque bueno, China porque pasó por todo el comunismo y se fueron a la miseria, a la pobreza, pero es que China es un imperio muy antiguo, de muchos miles de años. Muchas de las cosas que se han inventado venían de allí y por tanto tiene esta mentalidad, efectivamente, de ir a trabajar, pero de progresar, ¿no? Hablando de China, para que veamos que siempre los seres humanos somos iguales en todos los sitios, ¿no? Cuando tú sales de la pobreza, porque a ti te gusta que los demás vean que has salido de la pobreza. Hay tres estadios. Primero, cuando empiezas a estar bien, empiezas por la comida, a gastar en comida, para que los demás vean cómo te va. Por eso dicen que una de las razones por qué en España, que se comía pronto, se comiera muy tarde, es porque se cogía la comida y se alargaban las sobremesas para que la gente de mi zona, de mi calle, vieran cómo va. Y hablando de China, con un empresario que tiene restaurantes en Pekín, y hablando de eso, mira, aquí pasa igual. Aquí pues claro, China hasta hace poco era 1.000 millones de pobres, que está saliendo. Pues la gente va al restaurante y pide mucha comida, porque cuando vienes de la pobreza, la sensación
de que la comida es buena, no es que sea buena de calidad, es que es el plato lleno. Y aún hoy vamos diciendo, ¿no? A ver qué tal nos dan de comer. No hablas de calidad, no, que es el plato lleno. Y dice, te llenan el plato, no se lo pueden comer, claro. Y luego se lo llevan en tuppers. Cuando ya vamos mejorando, sobre todo en España, vamos a comprar la casa, que es el caso de estos de avión, ¿no? Para que, además, no la casa, yo me puedo comprar un piso, pero no me lo compro en Valladolid, ni en Madrid, que allí nadie me conoce, me lo compro en Medina, porque la gente me conoce. Compro una casa, igual por dentro no tengo más que una bombilla y una silla. Ahora, el exterior es fuerte. Y luego ya, cuando vamos avanzando, vamos a por el coche, que los demás vean mi coche. Sobre todo los hombres, que el coche es el gran juguete de los hombres, ¿no? Por eso, hablando de China, y por eso en avión le dice, podía construir esta mansión en Marbella porque no tengo problema de dinero, en Miami, no, esto no tiene morriña, sí, lo tengo que construir en mi pueblo, que es donde me ven, aunque las calles no estén ni asfaltadas. Bueno, pues esto es un poquito lo de Bimbo, por eso esperemos que la cosa vaya bien. ¿Qué pasa, Miguel Ángel, el Banco Central Europeo que abarata los precios del dinero para recortar, ¿no?, los tipos de intereses, ¿no? Bueno, hay una gran preocupación, ¿no?, en Europa, y es que podríamos estar entrando en una recesión. Una recesión es una palabra femenina, es volver atrás, ¿no? Y una recesión económica es que por una serie de razones la economía se enfría. Y cuando la economía se enfría, lógicamente consumimos menos, invertimos menos, y el gran dato de una recesión es, como es lógico, el paro, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Por qué hay este miedo en Europa? Lo comentábamos creo que en el último programa, ¿no? La economía europea va bien, y la mundial va bien, y España va bien, por el momento no hay este problema. Lo que ocurre, ¿qué pasa? Que el problema era que los países de Europa que más estaban tirando, que mejor se están recuperando, son los países del sur, que es Grecia, Portugal y España, los tres cerditos que nos llamaban en la crisis anterior, ¿no? Hombre, yo tengo un carro y tira del carro un buey o tira del carro un tractor, esto me da confianza, pero que de un carro tiren 4 ovejas, esto no me da confianza. Y es el problema que sean los que están tirando ahora estos países. ¿Qué pasa? Alemania, la gran potencia europea, está en recesión. Y está en recesión por varios motivos. Primero porque, lógicamente, el tema de Ucrania le hizo daño, el tema de China, y porque tiene una coalición política que no es la más favorable. Socialistas que están pillados por los verdes y los liberales. Los liberales son buenos, pero no pintan nada. Y los verdes están bien para jugar a la política. Y si la primera potencia europea, Alemania, está con problemas, es malo. Francia, fíjate que está entrando. ¿Por qué? Porque el gran problema es que nos hemos endeudado enormemente. Por 3 razones. Por una, porque vino el COVID. Los estados tuvieron que meter mucho dinero. Después vino la inflación, hubo que meter mucho dinero. Y como pasó en España, dijeron ya, aprovechando que el Pisuerga pasó por Valladolid, vamos a gastar mucho, porque esto tiene votos. La típica frase de los chavales, ¿no? Hombre, ¿cómo no voy a votar al gobierno si me ha dado 400 euros de un bono cultural o me ha dado un bono para ir de viaje, ¿no? Y están enormes endeudados. Fíjate que a veces la gente no lo puede entender, a veces por qué comparamos a la economía con la medicina, porque es exactamente lo mismo. Y hemos dicho que un país es como una empresa, ¿no? Y si una familia se endeuda, evidentemente no tiene salida. ¿Y qué pasa? Que en palabras del gobernador del Banco de Francia, es que Francia, en este caso, es como una familia que está viviendo por encima de sus posibilidades. Y hablamos de Francia, una potencia. ¿Qué van a hacer? ¿Qué hay que hacer? Si yo como familia estoy enorme endeudado, tengo que buscar primero dinero, tengo un trabajo, voy a hacer horas, voy a hacer chapuzas para buscar más ingresos y quitar gastos. ¿Qué va a hacer Francia? Meter 60.000 millones de impuestos, obtener 60.000 millones y cortar gastos. Esto es lo que hay que hacer. ¿Qué va a hacer Inglaterra? Exactamente lo mismo. ¿Qué problema hay en España? Que es por eso siempre España lo pasamos tan mal. Que, lógicamente, España dice, sí, estamos enormemente endeudados, vamos a subir impuestos. Al principio se lleva a los más ricos, no, al final subirá los impuestos por la basura, por poner una bandera en el coche, por lo que sea. Pero España, el gobierno actual dice, no, pero lo que no vamos a hacer es cortar gastos. ¿Por qué? Porque esto es feo electoralmente. ¿Cómo voy a hacer a unos chavales que les voy a quitar el bono, que no les voy a dar el bono o la remesa? Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes una empresa, una familia, y subes ingresos, pero no cortas gastos, ¿qué va a pasar? Que cuanto más dinero ingresas,
más gastos vas a tener. Es como en las casas, ¿no? Cuanto más cajones tienes vacíos, más trastos metes, ¿eh? Y este es el gran problema de España, y por eso el gran problema que hay ahora, y por eso, ¿qué pasa? Que estamos bajando fuertemente los tipos de interés en Estados Unidos, en China, en Europa, para intentar que la gente otra vez se anime a comprar un piso, se anime a comprar un coche, se anime a consumir. Porque los tipos de interés es como las bridas del caballo, ¿no? Es para dirigir una economía. Cuando estos meses atrás la economía se calienta, subimos fuertemente los tipos, a ver si a la gente se le quita ganas de comprar. Cuando la cosa se enfría, hacemos esto, ¿no? Estamos intentando bajar los tipos para que la gente se anime, y la gran preocupación que hay, sí. Al parecer, según titulares de prensa, que estamos en revistas y periódicos de economía, la caída del Euribor a mínimos de 2 años calientes es la guerra un poco de los bancos para crecer en hipotecas. Sí, ¿qué pasa? Que los bancos se tienen que adaptar, ¿no? Es decir, antes ganaban dinero porque tenían unos tipos de interés muy altos y por tanto jugaban con ello, ¿no? Ahora los tipos de interés bajan. Entonces, ¿qué pasa? Hombre, si yo subo los tipos de interés es bueno para los ahorradores, ¿no? Porque les pago mejor por su dinero. Pero hago daño al inversor, al que va a pedir un crédito, ¿no? Ahora todo lo contrario, si yo bajo los tipos de interés, para el ahorrador es mala cosa, para el inversor es buena porque va a coger pisos más baratos, ¿no? Más baratos los tipos de interés. Pero hay un problema porque los bancos adaptan y si los tipos de interés bajan, pues crean productos para ello, ¿no? Y una salida de las bancas, pues dice, bueno, si los tipos de interés evidentemente bajan, pues entonces voy a aprovechar para dar más hipotecas, ¿eh? Y por eso los tiros evidentemente van por ahí, sí. Lo que no tenemos que ignorar, Miguel Ángel, es que los bancos es un negocio. Y siempre los bancos van a mirar por sus intereses y por ganar dinero. Bueno, es un negocio. Por eso cuando escuchas en muchas tertulias, ¿no? Es que los bancos hay que cobrar no sé qué porque les salvamos o ¿cómo se dice? Les rescatamos. Y lo hemos comentado muchas veces aquí, que a un banco no se le rescata, que un banco no tiene dinero. Al que se le rescata es al ahorrador que tiene su dinero en el banco. Y si yo tengo 5.000 euros en mi banco y el banco cierra, yo me quedo sin 5.000 euros. Y por tanto, cuando un país, cuando hay una crisis como la que hemos vivido anteriormente, se rescató bancos en Rusia, en Alemania, en Inglaterra, en España, ¿por qué? Porque los dueños del banco son los ahorradores, cuando se dice con el tema del alquiler, ¿no? Hombre, es que los bancos tienen muchos pisos. Coño, que los bancos no tienen pisos. Que los pisos los tengo yo. Si tengo 5.000 euros en mi banco, soy dueño de los pisos. Y por tanto, la obligación del banco es tratar de recuperar el dinero de esos 5.000 pisos, de esos miles de pisos, porque yo, ahorrador, me quedo sin dinero. Y lo teníamos bien claro, ¿no? Cuando hacíamos los programas en la crisis del 2007, dije que la banca era la única empresa del mundo que en 10 minutos puede cerrar. Y cuando salías de aquí, ibas a tomar unos vinos, y joder, qué exagerados, son imperios. 4 días más tarde, 40 cajas de ahorros desaparecieron de España. No hay muy lejos, en 2017, Popular, que no era ninguna broma, que era el pequeño gran banco español, el más eficaz, desapareció en las sucursal que había en la calle Padilla. Tuvieron que cerrar el martes o el miércoles porque no había dinero si la gente iba a pedir su dinero. Ahí que pasó, en una noche Santander decidió comprarlo. Si el Santander no lo hubiera comprado, los ahorradores de Medina y la comarca habrían perdido parte de su dinero. Al final, ¿quién sufrió? Los dueños del banco. ¿Quién son? Los accionistas. Por eso, primera cosa es que el banco, por eso, a veces decimos, es que joder, los banqueros tienen carras de perro, me piden no sé qué. Es que estás trabajando con un dinero que un banco de la noche a la mañana te desaparece. Y si yo doy un crédito y no lo devuelvo, tienen que buscar todas las cosquillas para recuperarlo. Al margen de eso, por supuesto, es un negocio. Es un negocio que estamos muchas veces escuchando que en los primeros 6 meses del año el banco tal ha ganado tantos millones de euros. Sí, sí. Bueno, evidentemente. Lo que pasa es que luego, claro, es la frase, gana tantos miles de millones, pero si metes el bisturí, no queda en tanto, ¿no? Primero porque lo tienen que repartir entre los dueños del banco, que son los accionistas, ¿no? El tema de los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, yo comprendo que es un negocio que se entiende mal, porque es que
lo entendamos, que el banquero no es ese señor de puro de antes, no, que un banquero somos nosotros, ahorradores, que tengo mi dinero en el banco y que si los directivos del banco no lo vigilan, yo me quedo sin dinero. Y esos miles de pisos que tienen los bancos lo tienen que recuperar, no para el banco, que no es suyo, es para que los ahorradores no llegue un día que quiebre el banco y nos quedamos sin dinero. Y hemos estado hablando el año pasado, un terremoto en Estados Unidos, porque 3 bancos pequeños cerraron, y eran bancos pequeños. Hubo que salir el Credit Suisse, un banco suizo, hubo que salir en su ayuda, porque es la cosa más delicada del mundo. Además de los errores, recordamos que el banco es la base de la economía. Y si la base de un edificio se resquebraja, se viene todo abajo. Por eso, lo que pasa es que comprendo, yo comprendo, ¿no? En personas mayores, dice, bueno, esto no lo puedo entender. Pero, joder, en personas jóvenes que están estudiando, hostias, ¿para qué sirve Internet? Que sigan hablando como viejos. Y eso de que han rescatado, les hemos rescatado y que el banco es mío. Que fue la base del populismo, de los perroflautas, ¿no? Como hemos salvado los bancos, pues el piso es mío, vale, los ocupamos. Yo dije aquí entonces, ¿no? Esta cosa tan romántica de la ocupación, llegaré un día, como por desgracia llegado, que los propios vecinos del barrio saldrían a enfrentarse con los ocupas, como está ocurriendo. Y llegará un día que alguien se te meta en tu casa, estarás hasta las narices, cogerás una escopeta de caza y lo pegarás 4 tiros. Estará justificado. El problema es que vas a la cárcel. Y todo por esta idea de que es que, como hemos rescatado los bancos, coño, el banco, que los pisos son míos. Por eso es delicado, ¿sí? Ahora mismo, ¿qué bancos están, por ejemplo, así, que son solventes y los menos solventes? ¿Que uno tiene pensado llevar sus ahorros y que puede decir, hombre, pues... No, ahora, vamos, hablamos de bancos españoles. Sí, estamos en España. Bancos españoles, ¿no? En principio no hay nada raro, ¿no? Es verdad que comentamos aquí en las entrevistas el tema del Sabadell, ¿no? Que entonces no lo dije, porque en 2020, cuando el BBV intentó comprarle, ¿no? Estaba mal. Pero en fin, por no alarmar. Y entonces, ¿qué pasó en el BBV? Porque los bancos, el BBV, el Santander, funcionan por los que invierten en bolsa. Cuando yo voy a invertir en bolsa, no tengo que ir con la mentalidad de economistas, porque cuanto más sabemos de economías, menos se gana en bolsa. Por eso, los que menos invierten son los economistas, porque no entienden el tema de la bolsa. ¿Y qué pasa? Que a la bolsa tenemos que ir con cuatro mentalidades, ¿no? Es la mentalidad de detective, no sabemos nada, a través de pequeños detalles vamos a tratar de averiguar el caso. Es la mentalidad del pescador. El pescador es la paciencia del pescador esperando. Es la mentalidad del cazador, tener la escopeta preparada, y hay que ir con la mentalidad del buitre carroñero, ¿no? Y lo hizo Santander, pues el Santander se convirtió en ser un banco de pueblo, en lo que es hoy, ¿no? Primero fue a por el Banesto, luego fue a por el Central Hispano, que estaban prácticamente en la quiebra, ahora se ha quedado con el Popular. Y el BBV, que era Bilbao, era el banco de los ricos, muy ricos catalanes. ¿Por qué? Porque el Bilbao tenía 200 años de historia. El Santander no era nada, la Caixa no era nada entonces. ¿Y qué pasaba? Que el único banco que a las grandes fortunas catalanas podía sacarse al exterior era el Bilbao. Y el Bilbao, que ha ido, como todos, ha ido como buitre carroñero, ha ido buscando momentos de quiebra de los bancos. Y el último intentó comprar el Sabadell en el 2020 porque estaba muy mal, ¿no? Lo que pasa es que el Sabadell no quiso, por esas tonterías que te dice ahora, que si son catalanes, ni hostias. Aquí lo que manda es la pela. Y en el 2020 el Sabadell dijo que no porque fuera catalán ni por las pymes, porque el BBV pagaba poco. Quiso aprovechar que el Sabadell estaba asfixiado para pagar poco. Ahora ha habido otro intento de compra ahora, ¿no? ¿Por qué se han echado atrás? Exactamente lo mismo. Porque el Sabadell dice, no, si me estáis pagando poco. ¿Qué pasó? El Sabadell fue por su cuenta, metió unos ajustes muy buenos, y hoy, evidentemente, es un grandísimo banco y que tendrá que pagar más el BBV si lo quiere. Es verdad que Unicaja tuvo por salir en la prensa, pero fue por problemas de los directivos, ¿no? Porque al juntar varios bancos, Unicaja es Caja Málaga, compró Caja España, Caja Duero, se fusionó con Liberbank, y entonces hay problemas entre los directivos, ¿no? Pero vamos, problemas de bancos por el momento no se escucha nada. ¿Qué es mejor para invertir, una caja o un banco? Bueno, para estar para llevar los ahorros. Es igual.
las cajas rurales están muy bien, se salvaron de la crisis. Estamos viendo, por ejemplo, que en Medina entra una caja nueva rural, Eurocaja creo que se llama. En Valladolid está pegando muy fuerte Caja Zamora, está entrando muy fuerte, está pegando muy fuerte. Lo que llama la atención es que tengamos, por ejemplo, Caja Zamora, Caja Salamanca, Caja Valladolid, que tengamos que tenga el nombre de una ciudad, sí, bueno, una caja, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que ahí en Castilla solamente había cajas de ahorros, en Burgos, que había dos, Caja del Círculo Católico y Caja Municipal, Salamanca, León, y yo creo que en Valladolid no había, Palencia tampoco, Zamora tampoco. Entonces, donde hay cajas de ahorros confederadas, pues las cajas de ahorros pues han tomado su nombre, ¿no? Pero por el momento no hay nada. Ahora escucharemos lo que dije en algún programa, ¿no? Que ahora ya está bien comprar bancos españoles, ¿no? Que se compren entre ellos, pero ahora lo que se busca es que haya unas compras transeuropeas, es decir, que vayamos a España, que un banco de España se fusione o compre un banco de fuera. Y estos días se hablaba de un banco italiano que quería fusionarse con Commerzbank, que es un banco alemán, ¿no? Pero vamos, no es porque esté el mal, es porque lo que ahora se busca son grandísimas entidades que podamos competir con los Estados Unidos, porque para nosotros el Santander es un imperio, el BBV es un imperio, ¿no? Pero fuera no somos nada. Hablando de México, el BBV hoy es mexicano, porque el 45, el 50% de su negocio es en México. Y entonces, ahora en España tenemos un quiso. Por eso, entre otras cosas, el BBV quiere también ampliar su... ¿Cómo puede afectar, por ejemplo, esas malas relaciones que tenemos con Venezuela? En este caso, con Maduro, con todo lo que está pasando, bueno, que se está metiendo mucho con España. La gran desgracia de Venezuela es que tiene petróleo. Es la gran desgracia, y es a lo que se aferra. Mira, me acuerdo cuando entró, ¿cómo se llama? El Maduro, no el anterior. Chávez. Año 89 o 99, no me acuerdo. Y en Barcelona, unos conocidos tenían un gabinete de abogados, eran venezolanos. Y dije, mira, no sé qué te parece la Chávez que va a entrar. Y le dije dos cosas que por desgracia no me he equivocado, ¿no? Digo, mira, Venezuela se va a convertir en una enorme dictadura, es los fascismos que todavía existen. Y en segundo lugar, Venezuela, con toda su riqueza, se va a ir a la pobreza. Hombre, mira, Ángel, la frase que siempre me decían, Venezuela no es Cuba. Ahora ya le gustaría ser Cuba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en Venezuela tenemos implicado, el Santander tuvo más vistas, se marchó corriendo cuando vio esto, el BBV estuvo hay que picar, y claro, es el país que mayor reservas de petróleo tiene, ¿no? Y entonces, claro, yo comprendo que a veces dice, ¿por qué el gobierno no es tan fuerte? Ya sabes, ha habido unas elecciones, la han pasado por el forro, han perdido las elecciones y siguen ahí. ¿Y por qué nos atacas más? Porque es que tú como país necesitas el petróleo y tienes que hablar con ellos, ¿no? Por eso ya sabes, es el misterio que hostias hace Zapatero en Venezuela, ¿no? Hay dos posibilidades, ¿no? Dicen, hombre, porque hará negocios. No le veo, ¿no? Fundamentalmente porque el hombre, pasa aquí en España, se cree un poco iluminado, ¿no? Es un pobre iluminado. Y entonces piensa que él va a arreglar Venezuela, ¿no? Y entonces piensa que, y lógicamente no sabe que, bueno, sabe perfectamente que detrás de Venezuela está China, que está Irán, que está Rusia, que son los fascismos que hay ahora, los del puño y los ayatolas, ¿no? Y por eso, evidentemente, claro que pega. Y luego, ¿qué pasa el tema de Venezuela? ¿Por qué se ríen de nosotros? Vemos Maduro hablando de la Falange, de Galicia. Si no sabe dónde está España, ya ¿qué va a saber dónde está Galicia, ¿no? Y qué sabe lo de la Falange. Esos son los informes que le pasa a Podemos, que son sus asesores, ¿no? Zapatero, ¿no? Y entonces, el gran problema de este país, claro, evidentemente, es que tenemos que tener unas relaciones con ellos. Y fundamentalmente, ¿por qué? Es porque España cada día está perdiendo más fuerza en Europa. Nos toman el pelo los mexicanos, que tenemos que reconocer que matamos a no sé quién, cuando ellos se matan como cerdos de miles y miles y miles de personas todos los años, ¿no? Por las mafias, a que México no se mete con los Estados Unidos, que la armaron allí. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, ¿cómo? En español. Venezuela nos toman el pelo como eso. Y es por la poca influencia que cada día menos tiene España en el mundo.
Tenemos que ir poco a poco concluyendo, Miguel Ángel, pero sí que me gustaría saber qué económicamente, ¿qué afecta más a la economía española? ¿Lo que está pasando en Gaza o lo que está pasando en Ucrania? A la economía, no al sentimiento, que el sentimiento cada uno puede tener el suyo, ¿no? Mira que está pensando lo que dijimos en un programa, ¿no? Primero, el tema de Ucrania, pues es un fascismo, en este caso es el comunismo, representado por Putin, que quiere aplastar Ucrania. Pensaba que iba a tardar 15 días, llevamos años. ¿Qué pasa? Entre otras cosas, en Ucrania, ¿qué pasó? Hubo problemas con el maíz está relacionado con el aceite, ¿te acuerdas que la imagen de la crisis fue el aceite de girasol? Está con el petróleo, la guerra sigue igual, ¿no? Y ahora tenemos el otro fascismo, que no son los palestinos simplemente son pistoleros, ¿eh? El origen de todo eso, el kilómetro cero, con el que había que ir a protestar, etcétera, 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 es con Irán. Y el objetivo de Irán es el exterminio de Israel. Lógicamente Israel se tiene que defender. ¿Qué pasa? Pero económicamente nos afecta económicamente menos hablando, o más que muy parecido. Ucrania. ¿Por qué? Porque Israel, el conflicto está encima de barriles de petróleo. Irán es otro gran productor de petróleo. Lo que pasa es que este conflicto lo tenemos ya tan asumido durante décadas y décadas y décadas que ya creo que pasamos de él. Qué fácil es conversar con Miguel Ángel cuando estamos hablando de economía, algo tan complicado para muchas personas, que siempre decimos que hablar de economía y de religión parece que nos cuesta trabajo, pero una vez que entramos en materia, mira que Miguel Ángel, pues es una forma de comprender, ¿no?, cómo tenemos la situación a nivel global, cómo está el mundo ahora mismo y, por supuesto, cómo nos puede afectar a nosotros y lo más inmediato que tenemos y lo más cercano, el tema de Bimbo que hemos tratado, ¿verdad? Sí, y es lo que es eso, por eso vamos a utilizar imágenes que todos entendemos. Es decir, yo no tengo que entender los números raros del Estado. Yo tengo que entender que un Estado es como una familia. Si gano 100, no puedo gastar 500. Y no hay que hacer un máster en economía. Y que la economía es igual que el ser vivo. Por ejemplo, las palabras de Inglaterra, ¿no? Inglaterra está muy mal. Y dice, para arreglar Inglaterra tenemos que meter medidas. Y las medidas económicas que hacen, primero, va a provocar que ese país, Inglaterra, esté muy mal para luego recuperarse. Es igual que la medicina. Cuando yo tengo un tumor voy al médico. El médico me va a meter un tratamiento, me va a operar. Sé que me va a destrozar. Pero eso lo entendemos. Que antes de recuperarme me va a destrozar. La economía es igual y es para entenderlo. No son fórmulas ni números. Es el comportamiento humano, simplemente. Miguel Ángel, muchas gracias por venir. Vale, Hasta otra ocasión. Un placer.